Seguimos dándole continuidad al objetivo de atraer al Espíritu Santo. En esta segunda parte tenemos para ti otras 7 orientaciones para mantenerte conectado con Dios. No olvides ponerlas en práctica. Habla de Dios para los sufridos. Jesús dijo que no debemos lanzarles perlas a los cerdos. Esto es porque cuando las personas están bien, se creen autosuficientes. Entonces, no desperdicies tu tiempo con quien cree que no lo necesita. Pero cuando les hablas a Dios a los sufridos, atraes al Espíritu Santo. Deja de ver programas impropios. No veas películas de terror ni veas escenas que inducen a la promiscuidad. Hay personas que se volvieron depresivas e incluso poseídas por el mal viendo rituales, viendo imágenes pornográficas y promiscuas. Guarda tus ojos, pues estos son la lámpara de tu cuerpo. No creas en falsos dioses. Cree en el único y eterno Dios, el Creador. Este es el primer mandamiento. Cuando solo crees en el Creador, lo atraes. No juzgues a las personas por su apariencia o clase social. No hagas esto, ya que Dios no juzga al ser humano por su nivel social o cultural. Él ve el interior. Sé fiel a Dios en las primicias. Honra a Dios en primer lugar en todo, y entonces Él será traído y hará morada en ti. No estés pensando en las cosas malas que hiciste. Normalmente cuando estamos orando, para debilitar nuestra fe, el mal atrae a nuestra memoria cosas equivocadas que practicamos. Él hace eso con la intención de acusarnos, avergonzarnos y callarnos. Pero es en este momento que tienes que intensificar aún más tu búsqueda y alabanza y creer que el Señor Jesús ya te perdonó. Además de eso, solo habla de tu pasado si es para glorificar a Dios, para avergonzar al diablo. Ora por las personas que quieren tu mal. Con seguridad sabes quién te desea el mal. Entonces, ora por esas personas. Cuando hacemos eso, cuando le pedimos a Dios por quienes nos odian, para que Dios les dé a ellas la misma oportunidad que nos fue otorgada, esto hace que el Espíritu Santo se sienta atraído por nosotros.